Un breve resumen del Humanidad and the Literary Transmission of Cuban Crypto-Judaism. Artículo académico escrito por Leonard Stang. Presentación por Isen. Introducción. El artículo de Leonard Stang explora la historia y transmisión literaria del criptojudaísmo cubano. A pesar de que los judíos siempre han sido una minoría en Cuba, su impacto en la literatura cubana ha sido significativo. Después de la independencia en 1898, los judíos de origen otomano y europeo llegaron a Cuba, destacando la contribución de los judíos askenazis en la literatura y prensa en yidis, como los poetas Pinchas Berniker y José Coser. Además, José Martí conectó con el pueblo judío en sus escritos de 1881, estableciendo paralelismos entre su lucha y la Revolución cubana. El concepto de cubanidad, acuñado por Ruth Behar, describe la compleja identidad cubano-judía, combinando memoria, exilio y herencia. Escritores como Aki Ovejas y Jenny Milgrom también han contribuido a la exploración de esta identidad, enfocándose en temas de transmisión cultural y redescubrimiento de un pasado oculto. Una breve historia del criptojudaísmo cubano. La segunda sección del artículo examina la historia del criptojudaísmo en Cuba, especialmente durante la época colonial bajo la Inquisición española, que duró hasta 1824. A pesar de la dificultad para rastrear esta historia debido a la naturaleza oculta de la comunidad judía, algunos personajes clave como Luis de Torres, un intérprete converso que viajó con Colón en 1492, fueron fundamentales. Los conversos españoles y portugueses que se establecieron en Cuba enfrentaron persecución, pero sus tradiciones eventualmente se desvanecieron. Un ejemplo interesante de esta historia es narrado por David Elan, quien en la década de 1930 conoció al alcalde de La Habana, un descendiente de conversos que buscaba comprender su herencia judía perdida a través de objetos como una Biblia y una mesuzá. Escritura criptojudía cubana. La tercera sección del artículo se centra en la literatura cubano-americana reciente que aborda el criptojudaísmo. Eugenia Alonso ha documentado nombres y casos de judaizantes durante la Inquisición cubana, proporcionando una base para que los descendientes investiguen sus raíces. Jenny Milgrom, autora del libro My 15 Grandmothers, relata su búsqueda genealógica para descubrir su linaje criptojudío, rastreando su herencia hasta la España anterior a la expulsión de 1492. Milgrom, quien creció en una familia católica en Cuba y luego emigró a Miami, finalmente descubrió su identidad judía a través de archivos inquisitoriales. Su historia no solo reafirma su identidad judía, sino que también busca guiar a otros descendientes criptojudíos a recuperar su herencia. Historia enterrada. En la novela de Esaú, Aki Ovejas aborda la historia fragmentada y el criptojudaísmo a través del personaje Alejandra San José, quien busca recuperar la memoria de su familia en Cuba. Alejandra, una cubanoamericana desplazada por la Revolución cubana, regresa a la isla para explorar el criptojudaísmo de su padre y conectar su identidad cubana y judía. La novela mezcla la historia real de Cuba, como la independencia y la revolución, con una ficción que examina la falta de documentación sobre el criptojudaísmo. Ovejas conecta la identidad judía con la cubana al describir el viaje de Alejandra para reconstruir la historia de su familia, sugiriendo que la historia oficial de Cuba ha silenciado las voces de los criptojudíos, indígenas y otros marginados. La historia de Alejandra refleja cómo la falta de registros históricos afecta el entendimiento de su herencia criptojudía. Este vacío resuena en su exilio, mientras lucha por crear una identidad propia en Chicago. La novela también señala cómo las historias de los judíos y cubanos se entrelazan en estereotipos, luchas y narrativas marginalizadas, como la leyenda cubana de la autoinmolación indígena, que recuerda la resistencia judía enmasada. Ovejas utiliza la ficción para llenar los vacíos históricos y ofrecer una nueva interpretación del criptojudaísmo en Cuba, aludiendo a la necesidad de preservar las memorias no escritas que definen la cubanidad. Marcando la criptojudeidad. En la quinta sección del artículo, Leonard Stang explora cómo la transmisión de la identidad criptojudía es un proceso fragmentado y problemático en la novela de Esaú de Aki Ovejas. A diferencia de las experiencias documentadas de figuras como Jenny Milgrom, en la que la identidad se reafirma mediante genealogía y objetos familiares, la novela presenta una identidad judía marcada por la ausencia, el secreto y la escasez de registros. Alejandra, la protagonista, lidia con la falta de información tangible y las historias incompletas de su familia, una situación que refleja la lucha de los criptojudíos en la historia para preservar su identidad a través de generaciones. La novela incorpora elementos como la circuncisión, la pérdida de textos sagrados y la desconexión entre el cuerpo y la historia escrita para ilustrar las dificultades de esta transmisión. La historia de Enrique, el padre de Alejandra, simboliza la imposibilidad de legar una identidad judía completa, ya que su cuerpo y su herencia permanecen ocultos hasta su muerte, cuando sus restos son esparcidos en la bahía de La Habana, dejando atrás cualquier conexión tangible con su judaísmo.
El contraste con la tumba marcada de su abuelo Isaac refleja cómo la criptojudería en Cuba se enfrenta a la desaparición y el olvido. Heredar la identidad. En la sexta sección de su artículo, Leonard Stern analiza cómo en Desavo de Aki Ovejas se desafía la noción esencialista de la identidad judía, presentándola como un proceso de transmisión fragmentada y reinterpretada. Alejandra, la protagonista, no hereda directamente el conocimiento religioso de su padre criptojudío Enrique, sino que depende de Moisés, un amigo de la familia, para aprender sobre su herencia cubano-judía. La novela usa símbolos como el tefillín y las fiestas judías, especialmente el Pesaj y los días de asombro, para reflejar la lucha de Alejandra por conectar con su identidad. A través de su recorrido espiritual, Alejandra reinterpreta rituales religiosos y mezcla elementos de su herencia judía y cubana, lo que refleja la adaptación de la criptojudería en un contexto moderno. Escribir como recuperación. En la séptima sección del artículo de Leonard Stern, se examina cómo Aki Ovejas, en Desavo, utiliza la escritura como medio para recuperar la identidad judía cubana oculta y fragmentada, especialmente la de los criptojudíos. Ovejas entrelaza elementos autobiográficos con ficción para narrar el proceso de descubrimiento y transmisión de una herencia judía que había sido negada o interrumpida. Al incluir una entrevista con Elon Stubbins al final de su novela, Ovejas refuerza su conexión personal con la criptojudería, destacando cómo su escritura no solo recupera la memoria perdida, sino que la transmite a una nueva generación. Esta novela funciona tanto como una exploración creativa de la identidad como un artefacto cultural que busca revalorizar la historia judía cubana y la experiencia de la criptojudería. Conclusión. En la conclusión del artículo de Leonard Stern, se destaca que la cubanidad, un concepto que explora la identidad cubano-judía, ha sido transmitida principalmente a través de la literatura. Escritores como Aki Ovejas y Jenny Milgram han desempeñado un papel crucial en recuperar y dar voz a la experiencia de los criptojudíos en Cuba, destacando la fragmentación de esta herencia. La novela Desavo de Ovejas es clave en este esfuerzo, al combinar elementos autobiográficos con una narrativa ficticia que refleja la lucha por preservar una identidad judía oculta y casi perdida en la historia cubana. Fin. Un breve resumen del Cubanidad and the Literary Transmission of Cuban Crypto-Judaism. Artículo académico escrito por Leonard Stern. Presentación por Isen. Bibliografía, Stein, Leonard. Cubanidad and the Literary Transmission of Cuban Crypto-Judaism. Caribbean Jewish Crossings, Literary History and Creative Practice, edited by Sarah Phillips Castile and Heidi Kaufman, University of Virginia Press, 2019, pp 135-53. Store, https://doi.org/10.2307/j.ctvq4bz53.11. Access 5 de septiembre de 2024.